Muy buenos días, el tema de hoy es contraste, sabiduría terrenal y divina. Vamos al libro de Santiago capítulo 3, vamos a leer del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Toda la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Contraste, sabiduría terrenal y divina. Aquí encontramos cómo nos habla Santiago. ¿Cuál es la sabiduría divina, pero también cuál es la terrenal? Hay muchas personas que se mueven en la terrenal, y la terrenal cree que tiene la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Es una advertencia contra la sabiduría falsa basada, pero también en la envidia, la amargura, el resentimiento, la ambición personal, que está basado en el egoísmo, lo que la persona guarda en su corazón, lo que hay realmente en el corazón. Es una denuncia y esta actitud como jactancia y mentira contra la verdad, y la clasifica como divina, pero también como terrenal, animal, diabólica. Pero ¿qué nos quiere enseñar esta palabra? Cuando miramos en el verso 14 que nos habla el Señor, aquí Él nos identifica de pronto cómo estamos obrando. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y es que nos identifica que el problema no es intelectual, sino del corazón. Una persona que pueda tener conocimiento, pero ¿cómo lo administra? ¿Cómo lo maneja? Mejor. ¿Qué hay en el corazón? Envidia, amargura, contención, ambición egoísta, celos, mentira. Si estas actitudes dominan cualquier pretensión de sabiduría, es falsa. Es una mentira contra la verdad de Dios. Pero también el verso 15 nos dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Cómo aquí nos da un contraste con el animal? ¿Cómo compara el Señor sabiduría del hombre, inclusive la pasa como animal, diabólica, o sea, manejada por el mismo enemigo? Y Santiago nos utiliza estos tres adjetivos en los cuales se pueden describir como primeramente lo terrenal, que es lo enfocado en las cosas que se mueven o lo que el hombre ambicia en este mundo, pero también lo animal, lo natural pero animal en el hombre, y está basado en los impulsos, los deseos del hombre que hay en su corazón, pasiones sin la dirección y el conocimiento en el Espíritu Santo, basado en sus estrategias, sus artimañas, sus argumentos, su manipulación diabólica, y tiene su origen en el diablo, que provoca desorden, orgullo, división, contienda, pelea, que es todo lo opuesto a Dios. Consecuencias y contraste con la sabiduría terrenal y divina. ¿Cómo se ve usted en cuanto a la sabiduría divina? ¿Será que de pronto en un momento yo hablo de la sabiduría divina y me enfoco en el conocimiento, en la palabra, y me expreso hacia otros, pero resulta que en el hogar trabajo la sabiduría terrenal, la humana, y me enfrasco con mi esposa o con mi esposo, con mis hijos, o de pronto en mi trabajo me enfrasco con mis compañeros, con mis jefes o con los clientes, con las personas que de pronto tengo a cargo, y como que ahí está trabajando mal la sabiduría terrenal, la diabólica, la que se mueve en el hombre, la que viene realmente en el corazón? Entonces, cuando yo le hablo de este tema, contraste en sabiduría terrenal y divina, ¿cómo estamos realmente en esa sabiduría? ¿Será que esa sabiduría viene directamente del Señor, o de pronto estará una sabiduría en la cual trabajamos para nuestro acomodo? Cuando estamos con los hermanos de la iglesia, cuando estamos con el pastor, cuando estamos en la congregación, cuando estamos en las reuniones de la iglesia, trabajamos la sabiduría divina, nos portamos muy bien, hablamos bien, nos expresamos bien, inclusive hablamos de la palabra, nos expresamos de la palabra, tenemos textos bíblicos, conocimiento de la palabra. Pero resulta que cuando no estamos con los hermanos de la iglesia, estamos fuera de la iglesia, fuera del entorno de la vida espiritual, como que actuamos con la sabiduría terrenal, la animal, la diabólica, lo que hay realmente en el corazón. Por eso encontramos a veces hermanos dentro de la iglesia como que se les llama la atención por alguna circunstancia, porque llegó tarde. Recuerde que usted tiene un compromiso, usted tiene un compromiso en el servicio, usted tiene un compromiso en lo que hay, pero que usted no me tiene en cuenta, pero es que mire que me toca hacer esto, y es que como yo trabajo, yo tengo esposa, tengo hijo. Venga, ¿qué sabiduría tiene? ¿Cómo está obrando? Entonces, pero hay personas inclusive que no aceptan una corrección, una orientación y una dirección, porque
obran como ellos creen. Pero ¿qué dice en el verso 16? Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y he encontrado que en la iglesia hay celos, contienda. Pero ¿por qué al de allá está en ese cargo? ¿Pero por qué subieron al de allí? ¿Pero por qué tienen preferencia con él? Porque a ella no le dicen nada. ¿Por qué está en este liderazgo? ¿Pero por qué esta persona está allí? ¿Y por qué no me pusieron a mí si yo sé más? Dice acá, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Démonos de cuenta que eso inclusive se mueve dentro de la iglesia, se mueve en el ámbito espiritual, en el ámbito de los caminos del Señor. Pero también cómo se moverá y cómo será tan fuerte esa parte cuando la persona no está en la iglesia. Pero me refiero que está asistiendo a la iglesia, pero en los tiempos que no asiste, que no va a la iglesia, que no tiene reunión y está en el mundo secular, trabajando de pronto en el mundo secular. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es la formación? ¿Cómo lo ven los demás? Y es por eso aquí que encontramos qué es lo que nos quiere decir el Señor en cuanto a la palabra. Pero también una aplicación en la cual cómo debemos obrar usted. Y empezamos con el verso que empezamos, verso 13 de Santiago 3, que dice, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Cuando dice demuestre por sus obras sabia mansedumbre, es precisamente cuando el carácter explota. Y como que es que no aguante más, es que hasta aquí llegué yo, pero es que sí, yo le sirvo a Dios, pero yo no me voy a aguantar esto, yo no me voy a aguantar tal cosa, y es que conmigo me vieron la cara. Venga, ¿cómo la sabiduría que usted tiene? ¿Cómo la sabiduría que usted está obrando? ¿Será que esa sabiduría está enfocada en la palabra? ¿Enfocada en lo que nos quiere llevar el Señor a usted de mí? ¿Cómo estamos realmente obrando acorde a lo que el Señor nos quiere llevar a usted de mí? Y entender qué es lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Ya que cuando nos habla acá en la palabra dice muestre, y es que dice la idea principal de este versículo que estamos leyendo, es muestre en exhortación fuerte, demostrar es exponer las obras, como sus actitudes, como son sus pensamientos. Inclusive algunos dicen, yo prefiero no decir nada, como dicen algunos, pero es que esas jetas dicen todo. Mala cara, esas cejas arriba, esa cara de puño. ¿Y cómo es esa sabiduría que tiene la persona? ¿Será de lo alto o será terrenal? Y este es el enfoque que nos da Santiago, demostrar nuestra fe y ponerla en práctica. Pero eso se hace solo hablando y solo teniendo un conocimiento teórico, sino que también usted y yo lo debemos demostrar en la práctica, ya que hay veces las acciones hablan mucho más que las palabras. Y es precisamente, es que yo llevo tanto tiempo en la iglesia, es que yo soy líder en la iglesia, es que yo soy amigo del pastor, es que muchas cosas que el enemigo se enfrasca, pero los hechos son totalmente diferentes. Y la práctica, ¿cómo está realmente? ¿Cómo está obrando la persona? Ya que por medio de nuestra buena conducta es una actitud de mansedumbre, amabilidad. Pero si usted y yo somos de oración, todo lo llevamos a la oración antes de empezar el día. Por eso hay que personas dicen, pero es que yo estoy en los caminos del Señor, pero yo no soy ningún bobo, pero es que yo tampoco me voy a dejar montármela de nadie. Yo sí, yo asisto a la iglesia, sí, yo soy líder, sí, el Señor me tiene un ministerio, un liderazgo, yo estoy dirigiendo, pero yo no me voy a dejar de nadie. ¿Dónde está esa sabiduría que el Señor habla acá en la palabra? Y es donde podemos mirar cómo nuestras actitudes, cómo son nuestros pensamientos. Cuando el Señor nos habla ahí de la sabiduría falsa, es esa sabiduría que es del mundo y la cual está basada en su propia comprensión. Son sus propias normas, son sus propias reglas, es una sabiduría falsa, porque ponen al hombre como ser supremo. Es que que es sabio, ese hombre, usted hubiera visto a esa mujer, es que donde estudió, tiene ese título, ese rango, ese cargo, ponen a la persona por encima inclusive del Señor. Y es ahí donde ignoran a Dios, su voluntad. Tampoco se preocupan por la verdad de Él, por la verdad del Señor. Y aquí Santiago nos lleva a analizar brevemente la motivación, en la cual, cuáles son la motivación de cada persona y cómo la persona está obrando y actuando acorde a lo que nos enseña en la palabra. ¿Será que la persona se obra acorde a lo que el Señor nos está diciendo en las Escrituras o está obrando acorde a lo que me dijeron, cómo me trataron y cómo obran los demás en cuanto a lo que se le dice? Y es donde el Señor quiere llevarnos a usted de mí, a que miramos a la luz de las Escrituras cómo son mis actitudes.
Puede que algunos dicen, es que usted es una persona sabia. Usted le pregunta algo y usted responde con sabiduría. Usted responde con conocimiento de la palabra. Pero ¿será que solamente es ahí? ¿Será que solamente es en ese entorno? ¿Será que solamente es en ese círculo? ¿Será que solamente dentro de la iglesia, con los hermanos de la iglesia, con las personas fieles de la iglesia? ¿O será que por fuera es todo lo opuesto y trabaja la sabiduría terrenal, diabólica? Ya que cuando yo miraba este tema, debemos analizarnos cómo nosotros oramos, porque muchas personas le piden a Dios sabiduría, pero no leen el libro de Santiago. Y en el libro de Santiago encontramos la respuesta de la sabiduría del Señor. Es una sabiduría en la cual la encontramos y está en el poder de la lengua. ¿Cómo es el conocimiento? Pero también cómo esas actitudes que usted y yo tenemos entre los demás